Que la paz y la gracia del Señor esté sobre ustedes, hermanos. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera y de parte de su hermano Sonny. Aquí una vez más con el programa que llevamos cada domingo a sus hogares para que escudriñemos, analicemos las Sagradas Escrituras. Hoy estamos en el capítulo 28, en la 28ª parte de este análisis de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Hoy tenemos el tema, el mensaje de los tres ángeles. ¿Alguna vez hemos escuchado algo de esto? Seguramente que sí, o seguramente no. Así que pongamos atención, veamos, anotemos ahí en nuestro cuaderno de apuntes y saquemos nuestras Biblias. Vamos a analizar este mensaje que traen estos tres ángeles en ese periodo de la tribulación, en ese periodo de los 7 años, donde ya la iglesia no estará presente, donde hay la presencia de 2 testigos, y la semana pasada hablamos de los 144.000 sellados, hablamos del cántico de los 144.000 sellados que fueron vistos por Juan junto al Cordero en los cielos, cantando un canto que solamente ellos sabían su letra, nadie más lo sabía. Así que hoy seguimos en la continuación de este interesante estudio y pasamos a la continuación en el mismo capítulo 14 de Apocalipsis. Así que vamos a buscar y vamos a centrarnos ahí en la segunda parte del libro de Apocalipsis, pasado ya el cántico de los 144.000, y entramos al mensaje de los tres ángeles. Recuerda que este es un estudio que hacemos semanalmente y lo subimos a la plataforma, y tú puedes descargar todos los programas anteriores, pues ya llevamos 28 partes de este estudio de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Cada parte de esta tú la puedes descargar y puedes analizarla en tus hogares con detenimiento, repetirlo, echar para adelante, para atrás, y puedes estudiar, analizar con más calma. Pues sabes, aquí lo que necesitamos es la palabra de Dios, la Biblia, y todo está ahí escrito. Pues en el orden a veces se te hace difícil, pues aquí te damos el orden más o menos como tienes que estarlo buscando, y para darle la continuidad a esa cronología del tiempo en el cual está próximo a llegar, que es la semana 70 que habla Daniel capítulo 9. Así que pongamos mucha atención. Recuerda que este es un canal que no lucramos con la palabra de Dios, no hacemos mercadería de la palabra de Dios. Aquí yo no te pido que me mandes dinero, que nos mandes ofrenda, no pedimos nada de eso. Aquí nos interesa en que tú conozcas la palabra de Dios y la analicemos juntos. Así que pongamos atención, comparte estos mensajes, comparte estas enseñanzas, no te la quedes, y vamos a iniciar este estudio. La semana pasada estuvimos hablando acerca del cántico de los 144.000. Recuerdan, entramos al capítulo 14 de Apocalipsis. Hablamos sobre quiénes eran esos 144.000 sellados, y vemos una contraposición aquí de grupos, porque hay otros que son marcados por la bestia. Por un lado los sellados de Dios y por otro lado los marcados. Hoy vamos a estudiar acerca del mensaje de los tres ángeles, y nos vamos a ubicar ahí de tal manera en el capítulo 14 de Apocalipsis, y vamos a ir del verso 6 al 13. Esta es una hermosa oportunidad y también una gran responsabilidad. Es una oportunidad porque tenemos un tiempo para hablar, y una gran responsabilidad porque no podemos hablar en nombre nuestro, sino en nombre de Dios. Son sus palabras y no son las palabras nuestras las que tienen que ser escuchadas, son las palabras de Dios. En los próximos versículos vamos a encontrar tres ángeles. El primero predicará el evangelio de Dios. Vemos al segundo ángel que pronunciará el juicio, y el tercer ángel prometerá la condenación. Así que en el libro de Apocalipsis hemos visto que los ángeles llevan a cabo un ministerio sobresaliente en relación con los asuntos espirituales de los hombres. Lo hemos visto como mensajeros celestiales, lo hemos visto dirigiendo las alabanzas, ejecutando juicios, luchando contra Satanás y sus huestes.
y ahora advirtiendo a los hombres la inminencia del juicio de Dios. Esta constituirá una nueva oportunidad, quizá la última, para que los hombres se arrepientan. Leemos rápidamente ahí en Apocalipsis 14 y vamos del 6 al 7, el verso 6 al 7. Dice la palabra de Dios así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel aparece en el cielo justo en el punto donde el sol alcanza su cenit, al mediodía. La escena es parecida a la que encontramos en Apocalipsis 8:13, donde un ángel en la misma posición hizo un aviso igualmente importante. Sin duda, el lugar es elegido con el fin de que todos los hombres puedan verle y oírle. Este ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De algún modo, este versículo nos sorprende, porque sabemos que la predicación del evangelio no ha sido encomendada a los ángeles, sino que es una responsabilidad y un privilegio de los hombres. Por ejemplo, cuando un ángel se presentó a Cornelio, el centurión, lo único que hizo fue indicarle dónde podría encontrar al hombre que le predicaría el evangelio. Esto tú lo puedes buscar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del verso 3 al 6. Ahora, pero quizás lo que tenemos aquí no sea una predicación del evangelio con el fin de que las personas se conviertan, sino más bien el anuncio de la consumación del juicio de Dios. Sin duda, todavía habrá oportunidad para el arrepentimiento, pero parece que no es esta la finalidad principal. En cuanto al contenido de su predicación, notemos que el ángel anunciaba era el evangelio eterno. Esto es interesante. El evangelio eterno quiere decir que son las buenas noticias perdurables de Dios para la humanidad. Aun cuando toda la sociedad se desintegre en el caos, el evangelio no pierde ni un ápice de su valor o relevancia. Da lo mismo si los hombres creen en él o lo rechazan. El evangelio sigue siendo el medio para la salvación del hombre de pecador. El evangelio es el plan eterno y por lo tanto no tiene fecha de caducidad. No se vence. Los mensajes de los tres ángeles, aquí lo vemos. Y estamos en el capítulo 14, recordemos. Un primer mensaje que dice que este ángel tiene el evangelio eterno de Dios. Su mensaje va a ordenar tres cosas. Tres cosas se dan aquí, tres órdenes. Número 1, temed a Dios. Número 2, dale gloria. Y número 3, adora al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, si vamos a buscar en Juan 1:1, ¿qué dice ahí? En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Busca en Colosenses 1:15. Habla de Dios, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora en el capítulo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. El alfa y el omega, el principio y el fin. Eso lo dice en Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Este ángel predica a gran rapidez
a toda criatura como es ordenado por el mismo Señor Jesús. Id por todo el mundo y predicad a toda criatura. Ahora bien, si el Evangelio son buenas noticias, es porque nos libra de las malas noticias. Nos anuncia salvación, pero también condenación y juicio del pecado. Ambos énfasis lo encontramos en las Escrituras. Los profetas anunciaban por igual la salvación de su pueblo como la condenación de sus enemigos. Lo uno sin lo otro no tendría sentido. Y según vamos leyendo lo que este ángel decía, percibimos que su énfasis estaba en esta segunda parte del Evangelio, aquella que tiene que ver con el juicio de Dios sobre sus enemigos. Es como si estuviera anunciando él una etapa para dar comienzo a la siguiente. Fijémonos en lo que decía a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí su voz es potente, porque sus palabras deben ser escuchadas por toda la humanidad. Es una última llamada al arrepentimiento antes de que comience el juicio. Las oportunidades se acaban. Siempre hay una oportunidad, pero se acaban, llegan a su fin. En el momento de reconocer que Dios es el soberano de este mundo, el único que merece la gloria y la adoración de sus criaturas, y que Satanás es solo un impostor ilegítimo. Ahora los hombres deben dejar de adorar a la imagen de la bestia para adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Este es el punto fundamental. Los hombres, dice la palabra de Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Aquí, esto tú lo encuentras en el libro de Romanos, capítulo 1, del verso 21 al 23. Aquí es una parte donde actualmente vemos muchas personas que se profesan ser ateos y profesan ser ateístas o ateísmo, o sea que no creen en Dios. Pero cuando tú lo confrontas a la luz de la Biblia, lo confrontas a la luz de la ciencia, son insostenibles tanto psicológicamente como científicamente, son insostenibles. Pues es un estado total de rebeldía del hombre contra Dios, contra su creador. Entonces, dicen aquellos que ser gnósticos y comienzan a creer en que sí, que todo lleva un orden, pero no le dan la gloria al que es, a Dios, no le dan la gloria a Dios. Hablan de adorar a la humanidad, al universo, pero no al que hizo y al que creó el todo que vemos ahora de la nada. O sea que el hombre no puede crear algo de la nada, el hombre no lo puede hacer. Ni las moléculas ni los átomos se pueden fusionar para crear vida así de la nada. Cuando vemos el libro de la vida codificado en nosotros con lo que llamamos el ADN, ahí está la codificación tal cual de cada ser viviente, de cada ser vivo, desde los animales hasta el hombre que fuimos creados en el sexto día. Ahí está la cadena codificada, cada característica del ser humano: el color de los ojos, su cabello, su piel, su estatura, sus características sexuales. Todo está codificado. ¿Cómo el hombre puede crear eso y codificarlo si no existe una mente maestra y superior que puede ordenar todo eso? Así que vemos una condición de los ateos que es insostenible y no pueden defenderse y no pueden sostenerlo. Pues son rebeldes, están en contra de Dios porque dicen y protestan y dicen mil maldiciones de por qué, si Dios es bueno, por qué ocurren tantas desgracias, por qué. Todo está escrito en la Sagrada Escritura del por qué. Así que si tú tienes un libro en donde tú ves imágenes de diferentes colores
¿Ellas van a surgir acaso de la nada? ¿O fue la imaginación o el intelecto o el conocimiento del diseñador que hizo el libro o la revista? No surgió de la nada. Tuvo que haber una mente para que organizara su idea y la plasmara en la revista o en el libro que tú quieres o estés viendo. De esta manera vemos que el hombre necio se envanece en su razonamiento. Entonces cree saberlo todo, cree saber el conocimiento, y es cuando no saben nada. Le dan la gloria a la humanidad, al resto del universo, pero no a Dios. Romanos 1, 21, 23, recuerda. Búscalo ahí. El problema del ser humano no es que ignoren la verdad, sino es que es rebelde y no quiere reconocer a Dios en su vida. Por eso debe de poner esa actitud y rendirse ante Dios en adoración. No hay otro camino hacia la salvación. Es importante percibir de urgencia que hay en las palabras del ángel. El tiempo se acaba y, como veremos un poco más adelante, la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Recuerda lo que dice Apocalipsis 14, verso 15. Por lo tanto, última llamada para los moradores de la tierra. Así vemos el anuncio del segundo ángel, el anuncio de la caída de la Babilonia. Hemos hablado en múltiples ocasiones de la Babilonia, refiriéndonos a ello como un espíritu o a una mujer. Esto es la Babilonia. Vamos a ver Apocalipsis 14, 8. Dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí tenemos la primera mención a Babilonia en este libro. Y aunque en este momento su caída era todavía futura, sin embargo era tan cierta que la palabra dice que de ella como si ya hubiera sucedido. Habla de ella como si ya se hubiera dado. Y el hecho de que su caída se repita por 2 veces da cuenta de que se producirá con absoluta certeza. Ahora bien, ¿a qué Babilonia se refiere? Las alusiones a Babilonia son frecuentes a lo largo de toda la escritura. Recordemos Babel, la torre de la confusión, Babilonia. Ella fue fundada por Nimrod. Ahí podemos buscarlo y remontarnos al libro de Génesis, capítulo 10, del 9 al 10. Allí se establece un centro de idolatría desde que se desafió la soberanía de Dios. Génesis 11, del 1 al 4. Vemos que Nimrod hace su primer intento de crear su orden mundial. Pero eso no fue permitido por Dios, porque ya, obvio, no era el tiempo. El tiempo ya está por venir, eso del nuevo orden mundial. Y a través de toda la historia bíblica, esta ciudad y el reino que de ella se gobernaba parece como un sistema mundial de corrupción e idolatría que se rebela contra Dios. Si buscamos rápidamente en el libro de Daniel 4, verso 30, así nos dice en cuanto a la descripción de Babilonia como la gran ciudad. No hay duda de que es un eco de las palabras de Nabucodonosor cuando se congratulaba contemplando la ciudad que él había edificado. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloriar de mi majestad? En este sentido, Babilonia es símbolo del hombre orgulloso que busca su propia gloria a través de sus obras. Esa capacidad, ese estado de creerse superior o autosuficiente. Pero en otro sentido, Babilonia también es, a través de todo el Antiguo Testamento, el principal enemigo del pueblo de Dios. Fueron los babilonios quienes destruyeron Jerusalén y el templo, y también quienes tuvieron cautivos a los israelitas durante 70 años. Así dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
tenemos que saber que aquí en Apocalipsis 14, y repasemos lo que hacen mención estos tres ángeles que tienen las funciones específicas. Uno, el primero, de llevar el mensaje del Evangelio eterno a toda la humanidad. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. Y el tercer ángel anuncia que todo aquel que adora o se marca con el sello de la bestia beberá del vino de la ira de Dios. Ahora, el fin de este sistema religioso era ocultar la verdad y engañar a la humanidad. La religión, el hombre la crea para intentar acercarse a Dios, pero no es así. La religión es el sistema político, religioso y económico que hace que el hombre se aparte de Dios, que se aleje de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas características de esa ramera que habla la palabra de Dios? Podemos buscar rápidamente ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 5, del verso 3 al 6. Dice así, se hace referencia a las rameras, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. ¿Recuerda que hemos hablado del ajenjo? Agudo como espada de dos filos, su pie desciende a la muerte, sus pasos conducen al Seol, al infierno. Sus caminos son inestables, no lo conocerás si no considerares el camino de vida. Las palabras son dulces, vives amor, nadie irá al infierno. Te hablan con tal persuasión que te dicen mentiras como ciertas. Ahora, hay que considerar el camino de la vida. Es una herejía pensar en que existen muchos caminos que te llevan a Dios. En realidad solamente existe un camino. Y existe solamente una puerta, como lo habla el libro de Juan, capítulo 10, en sus versos 4, 7, 9. Ahí lo puedes buscar. Él es la puerta. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Jesús está a la puerta. Juan 14, 6 dice, Jesús lo dice, yo soy el camino. Juan 14, 6. Él no dice que hay otros caminos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Nos hemos remontado más adelante del capítulo 14 para hacer referencia a esta Babilonia, a esta ramera, a este espíritu que tiene que ver con las religiones, con la parte política, económica y el control del nuevo orden mundial. Llegó la sentencia sobre este sistema religioso. Este sistema va a terminar como lo describe Juan aquí. El símbolo de la ramera y de la fornicación representa aquí a la infidelidad espiritual que se manifiesta en la idolatría. La ramera es la religión falsa e idólatra que induce a los hombres a ser infieles a Dios, apartándolos de la verdad. Ya en Apocalipsis 17:5 nos hace referencia, nos dice que la Biblia que es la madre de las rameras, es decir, la madre de la idolatría, de la apostasía, es la fuente de la mentira. Al estar sobre muchas aguas, se refiere que está sobre la multitud de la gente, en toda la humanidad. En Apocalipsis 17:5 se da en claro qué significa estar sentada sobre muchas aguas. Búscala ahí rápidamente. Apocalipsis 17:5 dice, me dio también las aguas que has visto, donde la ramera se sienta. Son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. De tal manera que no se da a la capacidad alegórica o simbólica, sino tal, aquí se está dando el significado inmediato de lo que significan muchas aguas. La religión tiene mucho poder sobre las naciones. Así dice el libro de Apocalipsis 17:2. Hablando, haciendo referencia a ese espíritu de la Babilonia, de la religiosidad. Dice,
con lo cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El mundo entero se ha doblegado ante este espíritu de religiosidad. Están tan hastiados y llenos, han recibido tanto, se han hecho ricos en vestidos de la religiosidad, de un falso Dios. Muchos se tragan este comentario de que todos creemos en un mismo Dios. Pues esto no es así, hermano. La comunicación con Dios ha sido bloqueada por esa ramera y no con Jesucristo. Esa relación personal con Dios, con Cristo, no se da porque este espíritu se interpuso entre Dios y el hombre. Muchos hablan de que todos los caminos llevan a Dios, que tenemos un mismo Dios. Es una herejía si pensamos así. Solo existe un camino. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no nos dio otros caminos. Solo existe un camino y no hay un intermediario entre Dios y el hombre. Solo Jesucristo hombre. Así lo dice el libro de 1 Timoteo capítulo 2 verso 5. Dice: porque solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sin embargo, aquella gran ciudad de la antigüedad fue destruida tal como habrían anunciado de antemano los profetas de Dios. Así puedes anotarlo ahí en el libro de Isaías capítulo 21 verso 9. Busca también Jeremías capítulo 50 verso 2. Busca también en Jeremías capítulo 51 el verso 1 al 9. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una nueva Babilonia que se convertirá nuevamente en el centro de un imperio político, económico y religioso gobernado por el mismo anticristo, y de que él se hace la guerra a Dios y se persigue a su pueblo. ¿Y cómo no puede ser de otra manera? Su principal meta será de ejercer su perversa influencia sobre todas las demás naciones, porque ha hecho beber a todas las naciones, dice la palabra de Dios, del vino del furor de su fornicación. Babilonia actuará como un agente antidios en el mundo, corrompiendo a todas las naciones. Estas palabras son un eco de los profetas Jeremías, que habla así en Jeremías 51 verso 7. Lo dice así: copa de oro fue Babilonia en la mano de Yahweh, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Esta influencia malvada de Babilonia, enfrentando a todas las naciones contra Dios, es la causa final de su propia caída. Y aunque todo esto lo veremos en detalle en los próximos capítulos, aquí ya se introduce una nota de alegría por su juicio. Es un paso imprescindible para el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Por ahí andan muchos cantantes que andan cantando de que van a establecer el reino de Dios aquí, y muchos predican que el establecimiento del reino por sus propias manos aquí en la tierra. Pues eso es una herejía también. El reino de Dios lo va a establecer el mismo Señor Jesucristo cuando venga en su segunda venida. No, nosotros no estamos para estar estableciendo el reino ahorita mismo. El reino lo va a establecer el Señor Jesús en su segunda venida, para dar el gobierno milenial de Jesucristo. Ahora, Babilonia no teme a Dios. En Romanos 1:28, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y como ellos no tuvieron a bien reconocer ¿a quién? A Dios. Dios les entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Ahora en Romanos 1:29 nos dice así: estando lleno de toda injusticia, maldad y avaricia y malicia, colmado de envidia, de homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos. Busca rápidamente en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 11. Dice así:
Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. En Romanos 3:18, ¿qué nos dice la palabra de Dios? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Babilonia no le da la gloria a Dios, le da la gloria a los hombres. Juan 5:41 dice así: yo no recibo, dice, no acepto gloria de los hombres, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Juan 5:41. Babilonia no adora al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así dice en Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia prefiere adorar a supuestos hombres y mujeres santos, imágenes de hombres y de animales. Babilonia prefiere adorar la creación antes que al Creador. En el libro de Romanos capítulo 1 verso 22 dice la palabra de Dios así: profesando ser sabios, se volvieron necios. En el verso 23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En Hechos capítulo 17, 29 nos dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. El ángel describe a la falsa iglesia y a sus hijas, las sectas rameras. En Apocalipsis 17, verso 5, nos hace referencia que en su frente hay un nombre escrito, un misterio: la Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y describe las relaciones diplomáticas de este estado religioso con los gobernantes de la tierra. En Apocalipsis 17, 18 lo dice claro: y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hablando de un espíritu. Ahora en Apocalipsis 18:3, ¿qué nos dice ahí? Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos de inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Babilonia es regida por la bestia que hace la imagen a la bestia. ¿Recuerdan de las dos bestias, el falso profeta y el anticristo? Apocalipsis 13:14 nos hace así referencia. Además, engaña a los que moran en la tierra. ¿A causa de qué? De los moradores de la tierra, que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y que ha vuelto a vivir. Que hace referencia a que el mismo anticristo también, en el sentido profético, el anticristo sufrirá una herida mortal, una herida de muerte, y va a resucitar. Ahora, en Apocalipsis 13:15 se le concedió, dice, dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Entonces, el nombre de la bestia en Apocalipsis ahí lo dice: aquí hay sabiduría. El mismo libro de Apocalipsis lo habla. El que tiene entendimiento, que calcule el nombre. Cuando estamos estudiando Apocalipsis 13, ¿lo recuerdan? Del 16 al 18. Que aquí hay sabiduría, lo dice la palabra de Dios. Aquí hay entendimiento, calcula el número de un hombre. Es el número de 666 que hace referencia. Pero ya hemos explicado sobre este punto en varias ocasiones, así que no vamos a ahondar en este punto. El tercer ángel, ahí viene el anuncio de juicio contra los adoradores de la bestia. En Apocalipsis 14, del verso 9 al 11 dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ojo con esa marca, hermano. Un tercer ángel aparece para anunciar una terrible condenación que sufrirán los moradores y los que adoren a la bestia. Se trata de un juicio, una severidad inigualable y de un tormento interminable.
El pasaje que estamos estudiando acá está íntimamente ligado con los juicios que el profeta Jeremías anunció contra Babilonia. Cuando vamos a Jeremías capítulo 51, allí se anuncia que Babilonia había sido como copa de vino que había embriagado a toda la tierra. Jeremías 51:7, también Apocalipsis 14:8 lo hemos leído. Pero finalmente ella también bebería del juicio de Dios. Jeremías 51, del verso 56 al 57. Entonces, su destrucción será total y definitiva. Jeremías 51, del 39 al 40. Anótalo, Jeremías capítulo 51, del 39 al 40. Pero, junto a estos anuncios de juicio, el profeta hizo también una gran exhortación a los creyentes a salir de en medio de ella para no participar de su juicio. Esto está en Jeremías 51:6. De hecho, el juicio de Babilonia implicaría necesariamente la vindicación del pueblo de Dios. Jeremías 51, verso 10. ¿Lo estás anotando? Por lo tanto, el propósito del anuncio del tercer ángel es doble. Por un lado, es una seria advertencia para aquellos que adoran a la bestia. Quizás muchos de ellos lo hagan por cobardía, por no ir contracorriente, pero ellos también deben conocer las graves consecuencias de su acto y lo que tendrá al final. Y por otro lado, tiene la finalidad de motivar a los creyentes para que permanezcan fieles en el Señor. Una vez más, aquí encontramos que solo hay dos opciones: o se adora a Dios o se adora a la bestia. Y en ambos casos la decisión que se adopte tendrá sus consecuencias eternas. Beberá del vino de la ira de Dios, dice, beberán. Empezamos por notar que aquellos que adoran a la bestia y su imagen beberán del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Así se compara la ira de Dios con el vino puro, es decir, con el vino que no ha sido mezclado con agua, y la idea es que la ira de Dios caerá sobre los adoradores de la bestia sin ningún tipo de piedad o misericordia. Salmo, busca ahí en Salmo capítulo 75, verso 8. También busca en Jeremías 25, del 15 al 16 al 28. Jeremías 25, versos 15, versos 16 y 28. La ardiente ira de Dios a través de los siglos será finalmente desatada sobre la humanidad pecadora. La ardiente ira de Dios. Y ya no habrá entonces más esperanza ni consuelo para aquellos que se rebelen contra Dios. Serán atormentados con fuego y azufre. El juicio con fuego y azufre nos recuerda que el que tuvo lugar en la destrucción de Sodoma y Gomorra, en Génesis 19:28. También en Lucas hace referencia en el capítulo 17, en sus versos 28 al 30. Pero nos habla también de la terrible agonía que sufrirán los adoradores de la bestia. Una pequeña cantidad de azufre en el aire hace que sea imposible respirar, y en contacto con la piel produce un dolor indescriptible. Si a esto le sumamos al fuego, podemos empezar a tener una idea del tormento que sufrirán los seguidores de la bestia. Pero no solo los no arrepentidos sufrirán este castigo, también la bestia, el falso profeta y el anticristo, no. El mismo Satanás, arrojado finalmente en el lago de fuego que arde con azufre. Busca ahí en Apocalipsis 19:20. Apocalipsis 20, verso 10. Allí será su fin. El anuncio del tercer ángel choca frontalmente con la tendencia moderna de pensar en un Dios de amor que finalmente perdonará a todos los hombres aunque no se hayan arrepentido. Esto es falso. Pero lo cierto es que la Biblia afirma una y otra vez que el pecado tiene su consecuencia, que seguirán al pecador más allá de la muerte si antes no se reconcilian con Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, dice. Con esta expresión te refuerza el carácter eterno y continuo que sufrirán aquellos que no se arrepintieron ni aceptaron la gracia de Dios. Sin duda, lo más duro de su castigo será su duración eterna y no habrá ninguna posibilidad de apelación. Ya nadie se puede arrepentir.
Por toda la eternidad no tendrán reposo ni de día ni de noche. No podrán morir ni tampoco dormir. No habrá tregua para su tormento, sino una incesante agonía. Fue el mismo Señor Jesucristo quien enseñó esta verdad con mayor claridad. El Señor Jesucristo es el que más habló sobre el infierno y el fuego eterno. Busca ahí en Mateo 18, verso 8, en Mateo 25, 41. Y explicó que su fuego no puede ser apagado. Marcos 9, 43. También dijo que el tormento de los perdidos no tendrá fin. Eso lo puedes buscar en la palabra de Dios. Por lo tanto, aunque no nos guste, la Biblia nos enseña claramente esta enseñanza, nos da luz y claridad en este aspecto. Dice Apocalipsis 14, 12 al 13, ya para cerrar, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos los siguen. Después de anunciar cuál será la suerte de los adoradores de la bestia, se intercalan unas palabras de ánimo para los seguidores del Cordero. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y por supuesto, debido a esto, saben que tendrán que atravesar por duras pruebas y sufrimientos terrenales. Apocalipsis 12 y 17, anótalo ahí. Pero deben saber también que mientras el castigo de sus torturadores será eterno, los suyos son solo temporales. Por eso son llamados a tener paciencia. O lo que es lo mismo, permanecer firme sin claudicar en medio de las pruebas. Y a continuación, una voz del cielo le ordena a Juan que escriba una de las 7 bienaventuranzas que encontramos en este libro. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Esto constituye un paréntesis en medio de los juicios de Dios. Definitivamente Dios quiere que sepamos que en medio de los terribles acontecimientos que van a tener lugar en este mundo, Él nunca se olvida de los suyos. Lo que vemos aquí es que los creyentes serán muertos por causa de su fe, pero esto es una bendición porque los conducirá inmediatamente a la gloria del cielo, y donde ya no habrá más tormento y no habrá más dolor, porque la muerte no es el fin, sino el tránsito de lo temporal y pasajero a lo definitivo y eterno. Seguramente estos creyentes serán los últimos que morirán por causa de su fe, completándose así el número de los mártires todos los tiempos. Apocalipsis 6:11. Cuando hablamos de los sellos de Apocalipsis, ¿lo recuerdan? Después de esto, todo será vindicado y descansarán eternamente junto al Señor. La Biblia nos enseña que Dios recompensará a los creyentes en el cielo por su servicio aquí en la tierra. Puedes buscarlo ahí en el libro de Hechos 6:10, 2 de Timoteo, capítulo 4, del 7 al 8, 1 Corintios 3, del 12 al 15. Para el creyente, su entrada en el cielo implicará descansar de todas las luchas y tormentos que le habrán sobrevenido por causa de su fe, los que están en marcado contraste con la suerte que le espera a quienes que rechazaron a Dios, quienes no conocerán un solo momento de descanso durante toda la eternidad. Apocalipsis 14:11. Yo te preguntaría entonces, ¿predicamos el Evangelio anunciando el inminente juicio de Dios sobre el mundo pecador? ¿Lo estás haciendo? ¿Llamamos a las personas a adorar al único Dios verdadero y a apartarse de los ídolos de este mundo? Otra pregunta sería, ¿explicamos el Evangelio, las buenas noticias de la gracia de Dios para el hombre pecador, junto con las noticias de la ira de Dios que vendrán sobre los hombres impíos? Es necesario que tú, que estás estudiando conmigo este libro interesante que es el libro de Apocalipsis, al asimilar este libro y comértelo, compartir el Evangelio y advertirle a la humanidad de lo que está por venir. Hasta aquí ha sido el estudio de hoy, hermano. Espero que hayas anotado todo lo que hemos citado aquí y lo repases. Compártelo. Shalom Alejem. Nos vemos la próxima semana, el próximo domingo. Y si Cristo no ha venido.